Si yo tuviera una oportunidad que puede acelerar tu carrera a un paso más rápido, ¿la considerarías? No tenía mucha historia que contar, ¿verdad? A la hora de graduarme. Entonces, mi padrastro tenía una firma de headhunting, ¿ok? En Chicago, en New York y en California. Y él fue la primera persona en mi vida que me hizo creer que yo podía hacer cosas extraordinarias profesionalmente hablando. O sea, cuando creyó en mí, ha creído en todos los que trabajamos en el grupo Search-In y en todas esas vidas que hemos tocado. ¿Cuántas vidas son, Dios mío? Nosotros entrevistamos, 25,000 candidatos al año. Multiplica eso, bueno, hemos estado en el negocio 30 años. Son un montón de vidas. La palabra workaholic no es una palabra que trae buenas connotaciones. Y hay que entenderlo en un contexto de entrepreneur. Ajá. Pero si tú no tenés ese obsessiveness, ¿ok? De sacar un proyecto, que no es proyecto, es una compañía, es un hijo, ¿ok? Adelante. No lo vas a sacar adelante. Sí. ¿Ok? Y ahí vienen las discrepancias entre los socios. Hay unos que están dispuestos a, o sea, darlo el todo por el todo y a otros que no. Bienvenidos a Meet the CEOs. Hoy entrevistaremos a Irene Bustamante, CEO de Grupo Search-In. El carro que escogió Irene es el GLB 250. Hoy probamos el GLB 250, un subcompacto que ofrece una gran versatilidad con el sello de elegancia y tecnología de Mercedes-Benz. Su diseño moderno combina líneas robustas con proporciones equilibradas, creando una presencia dinámica pero sofisticada. En el interior sorprende por su amplitud. Ofrece espacio para hasta 7 pasajeros gracias a una tercera fila de asientos opcional, ideal para familias o quienes buscan más capacidad sin perder estilo. Su motor turbo de 4 cilindros entrega una conducción ágil y eficiente, y en versiones con tracción integral 4MATIC se adapta con facilidad a diferentes tipos de terreno. La experiencia se completa con el sistema M-Box, pantallas digitales, comandos por voz inteligentes y una interfaz intuitiva que transforma cada trayecto en algo más cómodo y conectado. El GLB 250 demuestra que un subcompacto puede ser espacioso, elegante y potente. Y como todo Mercedes-Benz, eleva la experiencia de manejo combinando tecnología, comodidad y seguridad en cada detalle. Estamos ya recogiendo a Irene. Irene, ¿qué tal? Hola, Robert. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. ¿Qué nave la que me viene a traer? Sí, para que vea aquí. Bienvenida a Meet the CEOs. Aquí el día de hoy vamos a conocer a Irene. Yo sé que se la van a pasar súper bien. Este día pues hemos tenido el honor de venir a traerla con esta gran nave que pues ya vio que tiene ahí sus lujos. Así que bueno, vamos a empezar. Irene, ¿qué tal empezó su día? Bueno, aquí un poco nerviosa porque sabía que me iba a venir a traer Robert y que teníamos este programa, pero con mucha ilusión de poder compartir y dejar algunos takeaways de los 30 y pico años de experiencia de vida que hemos tenido. Pero muchísimas gracias. Gracias de veras a todos y por haberme invitado. No, gracias a usted por aceptar esta invitación. Yo sé que la vamos a pasar súper. Irene, ¿cómo empieza sus días? ¿Tiene alguna como rutina específica como para ser mega eficiente? Sí, tengo una rutina que... ¿Sabe qué? Que inició en COVID, ¿okay? En ese encerramiento, donde uno entró un poquito en esa mediocridad de que ¿qué está pasando, verdad? Y mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre por un lado y por el otro lado los challenges que teníamos, ¿verdad? A nivel compañías, negocios, etcétera, cómo los ibas a abordar. Y yo no soy una morning person, ¿ok? Naturalmente, nunca he sido. Entonces, yo incorporé una práctica que me ha cambiado la vida desde entonces y es me baño con agua helada. ¿Ok? Pero estoy hablando agua helada. Nada que un poquito caliente y... No, helada en un 100%. ¿Ok? ¿Pero empezó como un challenge o...? No, empezó como un challenge. O sea, me metí
obviamente en estos cursos para salir de esa mediocridad y de decir, ok, esto no me va a dominar, ¿verdad? Así como COVID nos estaba dominando a todos, esto no me va a dominar, tenemos que liderar una organización, tenemos que salir adelante en todo sentido, familiarmente, profesionalmente. Son 85 familias que dependan del grupo, que tenemos que poner comida sobre la mesa. Entonces, para destrabarme emocionalmente me metí y me dieron ese tip y lo incorporé y te digo, me ha cambiado la vida. Puedo estar de viaje en invierno en Nueva York y yo me baño con agua helada. Y ahí empieza mi vida. Eso ya se le activa. Ahí empieza mi vida. Todo. Ahí empieza mi vida. Por si no se había despertado bien, ya el agua helada. Después el café, y ahí empieza el acelere. ¿Ok? Ahí ya nada me para. Miren, usted siempre fue así, como acelerada. Acelerada. El acelere me empezó después de graduarme de college. ¿Ok? Siempre he sido positiva. A ver, cuénteme cómo era Irene pequeña, familia, ¿en qué entorno creció? Ok, bueno, mire, naturalmente he sido una niña alegre, ¿ok? No complicada, alegre, tuve mucho amor en mi hogar, yo crecí con mi abuelita, mis hermanos se fueron a boarding school pequeños, pero fui una niña alegre, muy social, muy enfocada en las relaciones de amistades. O sea, de que te puedo decir que el skill del network o que ha estado desarrollado desde high school. Fui a 2 colegios, no voy a decir por qué fui a 2 colegios, no voy a decir la razón, ¿ok? Pero fui a 2 colegios, entonces, bueno, he sido bendecida en el sentido que he tenido bastantes amigos, bastantes conexiones, y nunca pertenecí a un grupito, sino que siempre tuve diferentes grupitos de amigos y esa diversidad de amistades. Estudiaba con unos, socializaba con otros, me encantaba estar hablando, haciendo chistes con otros. Entonces todo eso me formó, te puedo decir, el skill de querer genuinamente relacionarme con todo tipo de gente y llevarme bien. Entonces, si hablamos de quién era Irene en colegio, inclusive en college, ¿ok? Fui una persona social y alegre y positiva naturalmente. Ese sí fue un don que Dios me dio, gracias a Dios. O sea, que ni idea, o sea, no. Intrínsecamente, indirectamente usted ya tenía una espinita a esto del headhunting, de conectar gente y demás, pero no era algo que usted identificaba como, este es mi vocación. Ni idea. O sea, ni mercadeo. Idea. Estudié mercadeo, ¿ok? Nunca hice una internship. ¿Tiene algún proyecto destacado que tuvo antes de graduarse? Mis relaciones sociales, ¿ok? Y cuando digo mis relaciones sociales es la habilidad de relacionarme, ¿ok? Y tal vez ahorita te cuento un poquito más del entorno, Robert, es de que tal vez a mí no se me exigió. A mis hermanos se les exigió muchísimo, tal vez siendo hombres en esos entonces, a mí me dejaron ser. Me fui a college, me gradué, yo estudié en Chicago, en marketing, saqué buenas notas sin dar el esfuerzo que pude haber dado mucho más, pero de vuelta, ok, no estaba. Bueno, me gradué, no hice internships, y, bueno, o sea, no tenía mucha historia que contar, ¿verdad? A la hora de graduarme. Okay. Entonces, mi padrastro, que fue alguien muy influyente en la vida de mis hermanos y yo en el tema de profesional, tenía una firma de headhunting, ¿okay? En Chicago, en New York y en California. Y él era un hombre, ya murió, un hombre, estoy hablando con un nivel de energía y un positivismo extraordinario, de veras ultradotado en ese sentido. Y él fue la primera persona en mi vida que me hizo creer que yo podía hacer cosas extraordinarias profesionalmente hablando. Wow. En esos entonces, el monstruito que había aquí adentro, no había despertado. Y a veces eso tiene más valor, o sea, alguien que
es fácil contratar a alguien o darle la oportunidad a alguien que ya ha hecho, como que tiene grandes milestones, pero alguien que vea ese diamante sin pulir en alguien tiene muchísimo más mérito. Él fue la persona que le dio la primera oportunidad. Mi primera oportunidad. ¿Ok? No sé si me la dio porque era la hija de mi mami. ¿Ok? Que creo que tuvo algo que ver. ¿Ok? O que sí vio que tenía el potencial. Pero al final él fue el que me dio esa oportunidad. Y el poder que hay en que alguien crea en ti, ¿verdad? Él lo hizo. Y como te digo, despertó a un monstruito que yo no sabía que estaba ahí adentro. Bueno, ok, para hacerte una historia corta, ok, me contratan, pero no trabajé para él. Me puso a trabajar para alguien más en el puesto más bajo de la operación. No es como ¿verdad? que de manager, no nació de manager. No. En ese entonces era Draw Against Commission. Era una operación, y ubiquémonos en el tiempo, ¿verdad? Eso es en el año 89. Usted no había nacido, ¿verdad? Y muchos de los que están aquí en la audiencia no habían nacido, ¿verdad? Pero era una época de, pensaba, Wall Street, la película The Wolf, ¿ok? En headhunting. Entonces era una operación extremadamente agresiva. Físicamente estaba en Chicago, en New York. En Chicago. En Chicago, donde el reclutamiento era todo por teléfono, un cold call, o sea, llamadas en frío, ¿verdad? Tuve una mentora, mi jefe, se llama Carol Reed, y si algo Bob me enseñó es esa agresividad de creértela, que puedes hacer cosas extraordinarias. Eso me lo hizo ver él. Carol Reed lo que me enseñó es el poder conectar. Y yo me acuerdo esta frase, y lo voy a decir en inglés y después lo voy a traducir en español, porque creo que en inglés tiene un kick un poquito diferente. Y la frase era esta: If I have an opportunity that would accelerate your career at a much faster pace, would you pursue it? En español es: si yo tuviera una oportunidad que puede acelerar tu carrera a un paso más rápido, ¿la considerarías? O sea, la frase es poderosísima. Ahora, ¿cómo decís esa frase y cómo conectás a esa persona en el teléfono en esos entonces? Es lo que yo le admiraba a Carol, cómo ella reclutaba. Entonces, ¿qué fue lo que ella me enseñó a mí? Es a conectar. A conectar. Ese fue como ese segundo punto. Entonces, aquí tengo esta persona que cree en mí y que me hace poder soñar que yo puedo hacer cosas extraordinarias. Aquí tengo esta otra persona que me enseña a conectar, con la gente. Obviamente aquí va todo lo que es criterio y todo lo técnico, ¿verdad? Sí. Pero que no vamos a entrar en eso. Y esos fueron en esa etapa de vida, esas dos personas que me formaron, que creo que superé las expectativas, que tenían y que despertaron un amor y una pasión por lo que yo hacía extraordinaria, agresivos, como le digo, una operación extremadamente agresiva, ahí no cualquiera duraba, y bueno, me acuerdo que empecé a trabajar para un cliente que era un startup, era un startup tecnológico, era un startup que estaba formado, en esos entonces eran las Big Eight, era Arthur Young and Ernst & Winning, eran unos partners que se habían independizado y habían puesto el startup de tecnología, de software developers, y yo era el headhunter que más candidatos le estaba poniendo a trabajar, entonces me jalaron, y me contrataron, y el que me contrató fue mi tercer mentor, que fue Mike Sullivan, un director, partner extremadamente corporativo, solo se relacionaba en posiciones muy altas, C-levels, ¿verdad? Y él me enseñó a mí la escucha. Entonces, aquí venía yo, agresiva, el poder conectar, el poder generar empatía, el poder tener conversaciones que crearan valor, pero tal vez no escuchaba.
sino que quería yo, ok, tener ese espacio, ok, más protagonista en la conversación cuando es al revés, ok. Entonces empecé a desarrollar lo que es la habilidad de escuchar. Entonces, esos 3 mentores cuando yo estaba pues empezando mi carrera, fueron los que me formaron y que me dieron las oportunidades, ¿ok? Esos fueron mis 3 jefes. Bueno, Bob, mi padrastro nunca fue mi jefe, él me dio la oportunidad. Mi jefe fue Carol, ¿ok? Y mi jefe fue Mike. Irene, si usted tuviera la oportunidad de tener a estos 3 mentores, Ajá. así enfrente, sé que, Ajá. ¿qué les diría? Ok, bueno, a Bob, que es un ángel, ya murió, a Bob le doy las gracias porque a este día, okay, él vive a través del grupo Search-In, el ADN del grupo Search-In, que es para adelante, positivismo, el sacar lo mejor, no solo de nuestra gente, sino que hacerle creer a los candidatos que son extraordinarios, cómo los preparamos para esas entrevistas, cómo nos relacionamos con esos clientes, ¿ok? Ese ADN, esa chispa, esa innovación, eso de inventártelas a medida que vas avanzando. En el camino. Porque no puede, porque hey, si el cliente te está hablando, nos está hablando a nosotros, es porque el cliente ya topó, es porque quiere rebotar las ideas, porque necesita tu apoyo, tienes que ser diferente. Entonces, que Bob, gracias, ¿ok? Por darme esa oportunidad y por haber creído en mí y que nosotros, o sea, cuando creyó en mí, ha creído en todos los que trabajamos en el grupo Search-In y en todas esas vidas que hemos tocado. ¿Que ¿Cuántas vidas son, Dios mío? Nosotros entrevistamos, ¿qué? 25,000 candidatos al año. Multiplica eso. Bueno, hemos estado en el negocio 30 años. Son un montón de vidas. Así que, Bob, has hecho la diferencia en este mundo. Qué bárbara. Ese es a Bob. A Carol, ok. Carol era, me acuerdo, una mujer que nada la paraba. Así que, Carol, gracias porque me enseñaste a ir para adelante, no importa qué pasara en mi vida. Y conectando con las personas. Entonces era ese perfect blend de para adelante a pesar de. Me enseñó a que no me diera miedo el no. El no me da miedo, es más, nos hace más fuertes, ¿ok? Y creo que también es algo que en el grupo Search-In estamos acostumbrados, ¿ok? Y que no le tenemos miedo. Así que gracias por enseñarme a no tener miedo al no. Y a Mike, Mike fue como un papá, ¿ok? A Mike tengo que agradecerle no solo la escucha. Mike me contrató en 2 lugares, en Technology Solutions Company, que era esta startup tech, okay, y me contrató, él se fue a Pricewaterhouse en Nueva York a trabajar para la Financial Services Industry Practice y me llevó ahí como el corporate recruiter de todo lo que es el área financiera. Ahí estaba el auge en esos momentos, era todos estos profesionales de derivatives y finanzas bien complejas y eran perfiles bien altos que teníamos que mandar a todos los proyectos, más que todo en Asia, okay, los proyectos que estábamos manejando. Entonces, por cierto, me llevó allá, les dio los primeros 2 interinatos a mis hermanos, que son pues, grandes corporativos de multinacionales. Los 2 primeros interinatos se los dio a ellos 2 en Pricewaterhouse. Y fue mentor también de Search, ¿okay? Y fue el que nos conectó, ¿okay? a tecoloco.com con Monster.com, ¿okay? Porque él se fue a trabajar. O sea, súper conectado. O sea, ¿qué más puedo yo? Tenemos mucho que agradecerle a Mike, no solo yo, sino que el equipo de Tecoloco y el equipo de Search. No voy a hablar más de Tecoloco porque
ese es el chapter de Carla y Carla viene en el siguiente chapter de Meet the CEOs y lo van a disfrutar. Pero Mike fue alguien también muy influyente en la vida de Carla. Irene, ¿cuál fue el momento en el que usted dijo, o sea, por qué regresarse a El Salvador? Okay. Y estar en un mundo así corporate y decir, quiero emprender. Quiero emprender y en El Salvador teniendo ya una carrera iniciada en Estados Unidos. Bueno, la venida a El Salvador fue porque me casé, no fue una movida estratégica profesional. Y cuando me moví, esto fue en el 96 que fundé Search, el mercado era un mercado de agencia de personal. Entonces vimos una gran oportunidad. Lo voy a invitar a un cafecito. Pues, Ay, bueno, gracias. Vamos a pasar aquí al Starbucks. Gracias. ¿Cómo estaba el mercado? Me encanta Starbucks, así que gracias. A ver, vamos a pedir, para que... Buenos días, bienvenido a Starbucks. ¿Qué le puedo servir? Buenas. Sí, por favor, señorita, si me regala un café latte con leche de almendra. Sería calientito. Calientito, el más grande que tenga. Y con 3 esplendas, por favor. ¿No para acompañar? Me da un ice latte grande con leche de almendra también, por favor. Gracias. Usted también. Dios la bendiga. Eres fuerte. Gracias. Me encanta. Eres fuerte. Me encanta. ¿El mío? Si te sientes bien, disfruta. Va. Bueno. Cheers. Salud. Irene, hablábamos. Se regresa a El Salvador y encuentra una oportunidad de mercado. Sí. Digamos que el mercado en Latinoamérica, pero hablemos de El Salvador porque ahí fue donde regresé. Me encontré con un mercado lento, de agencia de personal, de pruebas psicológicas, y yo venía con otro mindset totalmente diferente, que las cosas tenían que ser ayer, de entrevistar rapidísimo, ¿Cómo cuántas de personas entender entrevistabas entonces? 30 personas a la semana. 30 personas a la semana, bien entrevistadas, nada que, ¿verdad? Screen, no, entrevistadas, ¿verdad? 30 personas y entender bien, a dónde estaban esos elementos de diferenciadores. Si tenés 3 personas iguales, 3 de multinacional, los 3 de marketing, los 3 con maestría, ¿cuál es el valor de cada quien? ¿Verdad? ¿Cómo se diferencia cada uno de ellos? Entonces era rápido, pero una velocidad rápida y una asertividad porque venía de operaciones de altísima presión que querían los resultados ayer, eran empresas consultoras que los proyectos estaban vendidos y que teníamos que construir equipos de alto desempeño rapidísimo. Entonces, así es como nace Search, ¿verdad? Con ese speed y ese ADN de entender a dónde le aprieta el zapato al cliente, ¿verdad? Y entender, si esta oportunidad verdaderamente le conviene al candidato o no, porque nuestro producto, estamos hablando que son personas, y atrás de la persona viene una familia. Entonces, sin saber que esta iba a ser una plataforma de bendición, que vamos a cumplir 30 años, ¿verdad? Este año, el motto de Search nace: si el cliente gana, el candidato gana, entonces Search gana. Nosotros somos una consecuencia de hacer las cosas bien. Entonces, cuando tú me decís, ¿cómo fue que te nació emprender? ¿Verdad? Yo te quiero decir que alguien me dio a mí la patada. Yo venía obsesiva en hacer las cosas bien, extraordinariamente rápida, bien, el creérmelas, el no tener miedo de hablar con cualquier nivel de ejecutivo. Yo tenía en esos entonces, yo vengo hablando con ejecutivos desde los 22 años, ¿verdad? Reclutando ejecutivos, en llamada toque en frío. Entonces yo ya no tenía miedo de poder relacionarme con ningún tipo de nivel jerárquico, ¿verdad? De un tú a tú, claro, con el respeto que hay,
pero poder abordarlo y tener una conversación. Entonces, Search nace, ¿ok? Con ese speed, con ese ADN, o sea, digamos, con esos valores, ¿ok? De que nosotros vamos a hacer una consecuencia de hacer las cosas bien. Mejor dicho, el business model, ¿ok? Es el candidato gana, el cliente gana, entonces Search gana, ¿ok? Más allá de un modelo financiero en esos entonces. Ahora, tenemos un recorrido, ¿verdad? Hay un startup, me vuelvo un workaholic, me encanta lo que hacemos, formamos un equipo que viene con el mismo ADN y que comparten los mismos valores de querer servir y de enamorarse de los candidatos, de enamorarse de los clientes y de enamorarse de cada proceso. Cada proceso no era un proceso transaccional, cada proceso era un proceso a la medida. Nosotros éramos un executive search boutique, ¿verdad? ¿Y cuál es el breakthrough de search? Porque siempre hay un cliente que es el que lo acelera, el que acelera todo. Es más, o sea, yo estaba esperando a mi segundo hijo, ¿ok? ¿Quién viene a El Salvador? Telefónica. Telefónica viene a abrir operaciones a El Salvador y nos dan toda la plan ejecutiva. Ponemos a todos los directores a trabajar y después nos dan las 400 personas que contrataron. Wow. ¿Ok? Bueno, yo creo que te digo que mi hijo que estaba dentro de mi panza debería de haberse llamado Telefónico, ¿ok? Se llama Adrián, pero debería haberse llamado Telefónico. 24/7, ¿verdad? Totalmente, fue una oportunidad de oro para nosotros y eso es lo que nos catapultó aquí en El Salvador. Y no solo eso, el presidente, que era un español, se llamaba Abel Linares, una gran confianza profesional que se desarrolló, me dice: Irene, necesito que me consigas una compañía que me lleve la planilla. Y yo, Abel, no tengo ni idea. ¿Quién puede hacer esto? ¿Sabes qué? Monta tu empresa y te voy a dar el contrato de manejarle la planilla a Telefónica. Wow. Yo sin saber absolutamente nada de Dijo planilla. Que sí. Ok, pero obviamente, puedo construir al mejor equipo, ¿verdad? De planillas. Si no lo tengo, lo construyo. Dado el network que Search tiene, ¿verdad? Y lo construimos y nos jalamos a un equipazo que nacimos en Punto de Equilibrio y ahí sale nuestra segunda empresa, que es Outsource, ¿ok? Así se llamaba. Outsource ya... es una empresa que ya tuvo su exit strategy, que la logramos regionalizar. Esa fue la primera toda Centroamérica. Venta que hicieron. Segunda venta. La primera venta fue tecoloco.com, la segunda venta fue Outsource. Pero fue una empresa que creció a toda Centroamérica y a República Dominicana con toda una cartera de clientes espectacular, ¿verdad? Y con un equipo dedicado. Esto no era un departamento. Yo yo tuve una visión y ahí sí no me movía, trataron de influenciarme, pero sí fui bastante rígida. Es que cada empresa o cada oportunidad, si íbamos a agarrarlo en serio, no iba a ser una área, iba a ser una empresa dedicada a ese core y nos íbamos a volver la mejor core, la mejor empresa en ese core del país y bueno, de la región. Y eso Outsource llegó a ser una de los players más importantes, ¿verdad? No era un departamento de search. Search era headhunting, en executive search. Outsource era y el tema valor, de el valor planilla y outsource de personas. De no perder el foco, construyendo equipos dedicados para siempre deliver lo que se estaban... Totalmente. Y ya empezando a hacer venta cruzada. Search refería clientes a Outsource, Outsource refería clientes a Search. Ya empezábamos con esas dos compañías. Y el crecimiento, sé que algo que ha hecho muy bien es encontrar a los socios correctos. Eso es clave, Roberto. ¿Qué hace o cuál es, después de estos 30 años que usted tiene de experiencia, a lo mejor hay buenos, hay no tan buenos, Sí. ¿Cuál es la fórmula, pero versión Irene, de el socio ideal? Ok. Eso fue la clave, ¿verdad? Encontrar esos socios o la bendición que esos socios nos tocaran la puerta, porque no solo los encontramos, sino que también nos tocaron la puerta. Sí. Así como en Outsource formamos un equipo, un Dream Team,
¿verdad? Administrativo, que podía manejar en gran escala clientes multinacionales donde le estaban manejando las nóminas, porque en esos entonces las empresas que movían los mercados eran más que todo las empresas multinacionales. Ajá. Ahora las multilatinas, las locales, las regionales, las startups, pero en esos entonces nuestra clientela venía mucho de las empresas multinacionales. Entonces a esos sí yo los fui a reclutar. Tecoloco.com, me toca la puerta una amiga que tenía una empresa de tecnología. Me dice, Irene, la tendencia va por los job boards, las bolsas de trabajo. Ajá, ok. Yo estaba pues obviamente en un negocio bien offline, o sea, bien de boutique, de executive search. Bien human based. Y tengo a la persona que puede manejar esto, que es Carla de Vanegas, ¿ok? Me la presenta Carla y yo en un mundo tan chiquito, no nos conocíamos. De verdad. Conocí al esposo como candidato, Ya. Carlos Vanegas, ¿ok? Pero a Carla no la conocí. Bueno, ¿para qué te cuento? ¿Ok? Ahí se juntó el yin y el yang. ¿Ok? ¿Y por qué hablo de esto? ¿Y por qué es importante? Es porque el éxito cuando tú estás en un startup es que los partners operativos, si no son partners de capital, y son partners operativos, tienen que estar en la misma frecuencia de hacer los mismos sacrificios personales, de tiempo, ¿ok? Para poder sacar estos proyectos adelante. Y Carla y yo compartimos en un 100%, ¿ok? Esos valores. Y no sé si es bueno o malo, yo quiero verlo bien. La palabra workaholic no es una palabra que trae buenas connotaciones. Y hay que entenderlo en un contexto de entrepreneur. Ajá. Pero si tú no tenés ese obsessiveness, ¿ok? De sacar un proyecto, que no es proyecto, es una compañía, es un hijo, ¿ok? Adelante. No lo vas a sacar adelante. Sí. ¿Ok? Y ahí vienen las discrepancias entre los socios. Hay unos que están dispuestos a, o sea, darlo el todo por el todo, y a otros que no. Ahora, hay diferentes tipos de socios. Hay socios capitalistas, hay socios operativos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado en seleccionarlos y con quién, porque las sociedades son matrimonios. Y lo que Carla y yo hemos tenido es un matrimonio bien llevado, bien llevado, porque son 25 años de estar juntas, y lo que tenemos lo hemos construido juntas con otras socias y otros socios espectaculares, ¿ok? Que tenemos ahora en 9 países y en 6 compañías que hemos tenido, ¿verdad? Y que tenemos y que hemos tenido. No todo ha salido adelante, aunque no todo ha salido adelante, pero un 80% ha salido adelante. Usted tiene una palabra que es bien característica, es las famosas mancuernías. Ajá. Si usted tuviera enfrente a un emprendedor que a lo mejor ahorita está como desilusionado y dice como, no sé, se siente como lobo solitario, ¿qué valor le puede dar usted sobre encontrar el socio correcto y sus famosas mancuernías? Ok. Solo no lo logras, ¿ok? El mundo está demasiado, y ahorita más challenging que nunca, ¿ok? Entonces busca, ¿ok?, a ese socio que te complementa, que sea otro alfa. Todos los emprendedores tienen que ser alfa, ¿ok? Un push, o sea, el no existe aunque lo tengas enfrente, ¿ok? El que voy para adelante, o sea, tenés que ir para adelante, pero busca ese socio que te complemente, ¿verdad? Y si los dos traen para lo mismo, entonces tiene que compartir los mismos valores, pero de vuelta, ¿ok? Y aquí no son temas intelectuales, sino que es los dos, los tres, los cuatro, los cinco se tienen que comer el mundo. Después puede haber un second layer, ¿ok? Una segunda capa,
que son buenos, que son necesarios, que son parte de la familia, que son pilares, pero que no necesariamente tengan esa misma ambición de querer ir a sacar esto de la manera haciendo los sacrificios, y hay que respetarlos, ¿verdad? Todos tenemos etapas de vida, por eso hay unas etapas mucho más productivas de vida que otras, y esas etapas no puedes desperdiciarlas, tenés que capitalizarlas a nivel tiempo y dar lo mejor de ti, ¿verdad? Porque después vienen más responsabilidades. Si estás soltero es una etapa, si estás casado es otra etapa, si tienes hijos es otra etapa, si tenés problemas de salud es otra etapa, o sea, la vida son altos y bajos, y Dios te da espacios donde le podés dar el todo por el todo a ciertos proyectos de vida. Y yo no le llamo trabajo, sino que para mí es un estilo de vida. O sea, yo nunca he tenido un trabajo. La verdad es que nunca he tenido un trabajo, aunque he sido empleada porque sí empecé, ¿verdad? Pero ni eso. O sea, lo vi un estilo de vida. Me fascina lo que hago, disfruto lo que hago y tengo un propósito en lo que yo hago. Irene, hay una gran diferencia, porque quizás acá en Meet the CEOs hemos tenido tanto CEOs de startups tecnológicas, CEOs del mundo corporate, pero usted es una presidenta, una CEO un poco distinto, porque así como puede colocar a todos estos CEOs, se rodea de un mundo corporate, pero no necesariamente el search es un mundo corporativo. ¿Cuál es la diferencia que usted ve entre un startup mode y un corporate CEO? Ok, sí. Nuestros clientes es el mundo corporativo. Pero cuando nuestros clientes nos buscan, es para soluciones. Es porque ya toparon, porque necesitan rebotar ideas, porque necesitan algo diferente. ¿Okay? Entonces, Grupo Searchen, y aquí tengo a uno de esos elementos, ¿okay?, de la nueva generación, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes, tenemos que pensar afuera de la caja, tenemos que ser innovadores, y tenemos la gran bendición, ¿okay?, de conocer a tanto talento en Latinoamérica, en América, en Europa. Tú decime, nosotros tenemos ese reach, ¿okay?, de que hemos visto tantos escenarios, ¿okay?, que podemos construir soluciones diferentes, y por eso es que los clientes nos buscan, porque somos diferentes y venimos con cosas diferentes, innovadoras, pero nuestro cliente es el mundo corporativo. Nuestra sabiduría viene, ¿okay?, de aprender también de nuestros mismos clientes, de co-crear con ellos. Ahora, ¿okay?, como les digo, al principio el negocio venía de las multinacionales. Hoy, ¿okay?, el negocio viene de las multilatinas, las locales que se están regionalizando, las startups, o sea, de todo tipo, que estos emprendedores que tienen ideas, o sea, wow, pero y que lo que necesitan es el venture capital, okay, para poder ponerlo, y le armamos el equipo y ya salen adelante. O sea, es increíble la diversidad, okay, de talento que hay ahora. Okay, y cómo está cambiando y va a seguir cambiando, okay, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de C-level, porque pues, sí puedo ser una de las CEOs que hay, porque tenemos varios CEOs, porque somos varias empresas, somos el Grupo Searchen, y lo hemos construido varias personas. Somos diferentes porque estamos en startup mode constantemente. O sea, nosotros no podemos estar en un mundo estático de administración y de mantenimiento, porque morimos, porque nuestros clientes nos buscan cuando ellos toparon, si no, no nos estuvieran buscando. Entonces, sí, okay, tal vez los talentos que tenemos, los que estamos liderando esto, va más del lado de la creatividad, de la innovación, de las relaciones, de entender que nuestro negocio son personas, familias, de cuidar las culturas y las compañías, de llevar el bienestar a las compañías, de llevar el talento correcto, de cómo lo vamos a engage, cómo vamos a sacarlo mejor, de ver lo que son los analytics ahorita con tanta
tanta tecnología e información y poder ya no tomar decisiones en base a feeling, sino que en base a data con criterio, ¿ok? Sí. Porque hay que ponerle un poquito también de no solo cabeza, la sí. matemática y Sí. el quant y el analytics, sino que hay que ponerle humanidad, Sí. dignidad. Si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien. Entonces, todo ese mix de lo técnico con lo humano y con el querer hacer el bien y el propósito que es. Nuestro propósito es conexiones que trascienden. Entonces, esto va mucho más allá de solucionar un problema. Ajá. ¿Ok? Es que esto funcione y que funcione no solo para la productividad de la organización, porque acordémonos que la productividad está hecha en base a personas, procesos y tecnología. Pero sin lo humano te vuelves una operación robótica, Sí. que estoy segura que van a empezar a existir. Sí. Ok, pero ahorita hablemos de las personas, ¿verdad? Que son las que operan las estrategias y las empresas. Tenés que ponerle esa esencia de humanidad con creatividad, con todititas las herramientas tecnológicas que están ahorita, y dentro de esas herramientas tecnológicas sé inteligente cuál vas a escoger, porque te puedes confundir. Sí. ¿Ok? Y eso lo vemos en las compañías que están haciendo grandes inversiones en tecnologías equivocadas. ¿Ok? O el change management no fue el correcto para la implementación. Sí. Te das cuenta de Y a veces que por ejemplo, los egos o la parte emocional en las transformaciones se dejan de lado en las organizaciones y pueden ser parte o el gran stopper. o el bloqueo, Ajá. sí. Mira, el gran enemigo de las transformaciones organizacionales es el ego. ¿Ok? Entonces, es súper importante. Y hablemos de nosotros mismos, no vamos a hablar de las organizaciones, porque creo que el chapter aquí no es un lecture de change management, sino que es hablemos de nosotros mismos. Primero, o sea, un consejo que le doy aquí a nuestra audiencia es, hay que auto-observarse. Todos tenemos ahorita retos, todos tenemos dudas, todos tenemos miedos, no la tenemos clara, o sea, no hay nadie, ahorita no puedo, yo hablo pues obviamente con muchos gerentes generales, directores ejecutivos, etcétera, y nadie la tiene clara, todos tienen miedo para dónde van. Claro, que hay un plan, que hay una estrategia, que es la correctísima, no vamos a saber hasta que la implementemos, ¿ok? Pero algo le voy a decir, si tú estás bien, ¿ok? Si tú estás bien, vas a transmitir, ¿ok? Que la podemos hacer y que la podemos, que la vamos a manejar bien, cualquiera que sean esos cambios. Y para eso, ¿okay? Tenemos que trabajar en nosotros mismos para no levantar barreras emocionales que construyan bloqueos en ese flow de esos procesos. Cuando el ego que se mete de por medio en las relaciones, puedes tener los procesos y la tecnología perfecta, pero se te van a trabar los procesos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Es trabajar en ti. Si tú, estás bien, si tú estás ¿sabes qué? Con humildad, o sea, el querer conectar genuinamente, la gente siente si tú estás bien. Los inconscientes se enganchan. Si yo estoy conflictiva, tú vas a sentir que yo estoy conflictiva, aunque esté tratando de sacar la mejor versión de querer actuar que estoy bien. Entonces, autoobservate, prepárate, y si no estás bien para tener una conversación difícil, ¿sabes qué? No la tengas. Andate al baño, anda a dormirte, andate a hacer ejercicios, doblar rodillas, hacer oración, pero tú tenés que desbloquearte. El primero que se tiene que desbloquear es uno mismo, ¿verdad? El primero que se tiene que
que dejar de creer que se las sabe todas. Es tú mismo, ¿ok? Este es una co-creación y un co-engagement que tú puedes ser un activador o un bloqueador, Sí. ¿verdad? Entonces, y ¿sabes qué? Y lo he aprendido esto autoobservándome, ¿ok? Y lo tengo probado, ¿ok? Las cosas me han salido re mal si yo estoy bloqueada, ¿ok? Y las cosas me han salido bien cuando yo estoy desbloqueada y me he preparado, ¿ok? Emocionalmente para tener esas conversaciones. Y el ego, que todos los tiene, porque el que diga que no tiene ego está mintiendo, ¿ok? El que diga que no tiene miedo está mintiendo, ¿ok? ¿Saben qué? Ese es tu peor enemigo, ¿ok? Entonces eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo todos los días, todos los días. No hay liderazgos más divinos y yo tengo tantos que admiro, ¿verdad? Y no hay muchos, ¿ok? Pero ¿A quiénes hay admira veces- así? Que usted se recuerde, así ejecutivos que, solo para ponerlos en contexto, así medio en broma, le decíamos a la chica del Starbucks, no conoce quién es Irene Bustamante. Es influencer, dijo. O sea, no, en realidad Irene las conoce un montón de personas, o sea, tirando matemáticas, 30 entrevistas a la semana durante 30 años, son más o menos 40,000 personas las que ha conocido, no sé cuántas de estas ha colocado, y la capacidad de escucha que tiene Irene, no me va a dejar mentir quien ha conversado con ella, me imagino que hay alguna persona de la que usted diga, hey, este brother me marcó, o esta chava de veras que la tengo presente. Ok, híjole, no quiero decir un nombre porque me siento tan mal porque han habido tantos. Entonces, Ahorita están las 40,000 personas así esperando ser mencionadas. Pero han habido, de veras, han habido tantos. Pero ¿sabéis qué? Te voy a mencionar algunos recientes porque acabo de estar con ellos, los tengo frescos y por favor, no quiero que nadie se vaya a enojar porque ha habido tanta gente que ha marcado mi vida, nuestra vida, y en en diferentes etapas, ¿verdad? Pero que admiro esos liderazgos. Los liderazgos que yo más admiro son esos liderazgos que tienen una gran humildad, ¿okay? Una gran humildad y una gran conexión, ¿verdad? Con esas personas. ¿Okay? Pongamos de lado estrategia, tenacidad, todo eso, dejémoslo. Eso a morir tiene que existir porque si no, o sea, no existiéramos las empresas y las organizaciones. Pero digamos, Carlos Imberto, que tiene un liderazgo tan humano, su ADN de gente, 10. Sigfredo Valle, que en paz descanse, también, o sea, marcó nuestra vida, es de esas personas, o sea, que formó probablemente los mejores líderes de consumo masivo que están manejando ahorita las organizaciones, salieron de esa cosecha de Sigfredo Valle, pero de vuelta, es un caballero, un gentleman. Y el legado que deja. Sí, el legado, ¿verdad? Como te digo, no estoy hablando solo de lo técnico, estoy hablando las conexiones y lo que me marcó. Don Henry Yargi, otro ejecutivo que deja una marca en ti por esa caballerosidad y que no es Irene diciéndolo, es su equipo, es la gente, son sus proveedores, son sus clientes y te puedo hablar de muchísimo más, pero son los tres que tal vez he estado en contacto. Sigfredo, y te voy a decir una cosa, Sigfredo me dejó ahí un heredado. Sí, me dejó un heredado y me voy a atrever a decirlo. Él tenía una fundación, bueno, primero que es Sigfredo Valle. Sigfredo Valle es, bueno, sí, un CEO de Unilever, que estuvo en Centroamérica, Caribe, Colombia, y es sumamente respetadísimo en toda la región de Latinoamérica, en el mundo de consumo masivo. Y él
hizo una fundación en la Costa del Sol para poder apoyar a niños talento de escasos recursos para acompañarlos después de su colegio, a darles clases de inglés, refuerzo de matemáticas, etcétera, ¿verdad? Es una fundación que todavía sigue, que su familia apoya, y entiendo que tiene otras personas que también lo apoyan financieramente a esta fundación. Cuando yo llegué a su funeral, bueno, ahí estaban todo era lindo porque estábamos viendo a todos nuestros clientes y candidatos que, como te digo, ahora son los CEOs y directores de áreas, los Chief Marketing Officers de las empresas de consumo masivo de Centroamérica, gente que había venido de otros países a su funeral. O sea, pues wow, ahí te puedes dar cuenta, o sea, el legado que él dejó. Y el aprecio que también... Porque yo pienso que también una cosa es que respetes a un líder, y otra cosa también es que te marque tanto en la vida que le tengas aprecio, admiración, sí, respeto. Sí, y ¿sabes qué? Y hasta se le puso una terminología a esa comunidad. Se llaman los sigfredianos. Los sigfredianos, porque hay una comunidad, sí, que son los sigfredianos, que todos comparten el ADN. Ahora te estoy hablando que estos son, como te digo, los que te mueven ahorita consumo masivo aquí y también en global roles, ¿verdad? Bueno, pero regresando a lo que te digo, la herencia que me dejó, estábamos en el funeral y yo vi un grupo de niños jóvenes en una salita, ¿verdad? Sí. Que también habían llegado al funeral, y me le acerqué y empecé a hablar con ellos, y uno de ellos así como imán, o sea, me atrajo a hablar con él, y me voy dando cuenta, ¿ok? Este joven, el nivel de lenguaje, de tecnicismo, de inteligencia fluida en su conversación, que me dejó, wow. Y este era el que Sigfredo estaba apoyando más, ¿verdad? Pues porque obviamente es talento, y Valitka. Y bueno, yo conecté con este joven, ¿ok? Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Te quiero conocer más. Para hacer una historia corta, bueno, lo entrevisté totalmente, lo apoyé en el proceso, ¿ok? Que ahorita él está estudiando ya su ingeniería, no se iba a quedar como técnico. Sigfredo no quería que se quedara como técnico, sino que siguiera en la Universidad de Don Bosco. Ahí hablé con Juan Francisco Sifontes, que ahora es el decano de Key Institute, todavía no estaba aquí. Entró en la Don Bosco, lleva notas extraordinarias este niño, le faltan sus 3-4 años para poder graduarse, porque es un niño que tiene un trabajo a tiempo completo, ¿ok? Y estudia, o sea, hace las dos cosas, y está en clase de inglés. Ya sé exactamente hasta dónde lo voy a colocar, va a ser una multinacional, ¿ok? Y quiere llegar a ser el gerente de planta. Bueno, aquí estoy a la par de él, y yo sentí, y te lo digo sinceramente de corazón, que Sigfredo me dijo, Irene, aquí te lo dejo, porque teníamos una relación muy cercana, Sigfredo, Carla y yo. Él nos ayudó mucho a darnos luz para la sucesión en nuestro grupo. Era un advisor muy cercano a nosotros, trabajamos varios proyectos, y yo sentí que me lo estaba literalmente entregando en su funeral. Entonces, te digo, ok, que los legados siguen, sí. Los legados siguen, y qué lindo. Esto ya no es económico, ¿verdad? Esto es hacer el bien, tener un propósito, estar relacionado con lo que hacemos el día a día. O sea, obviamente trabajo es trabajo, pero sí, si lo quieres ver como trabajo, pero si no, lo puedes ver como que esta es la vida que Dios quiere que tú vivas, y tú sos un instrumento de Dios, sí. ¿Ok? Ejecutando todas estas acciones que están impactando muchísimo más allá de lo que tú puedes ver. Así que no te imaginas lo feliz que me siento de estar a la par de este joven. Así que cuando lo coloque, te voy a mandar una notita, Robert, colocado como trainee en una de las multinacionales que probablemente
tú vas a estar manejando. ¿Cómo es la vida? Que en su momento a usted alguien le dio la oportunidad. Sí. Y también cómo la vida misma te pone la oportunidad Sí. de hacer esas mismas apuestas en talento. Sí. A ver, usted es una mujer, ya vieron, enérgica a la máxima, Ajá. emprendedora, madre. ¿Cómo ha sido ese equilibrio? ¿Cuál ha sido el sistema? Porque Irene es de sistemas. Sí. Ella crea los sistemas perfectos para que las cosas sucedan. Sí. Madre soltera, ¿cómo ha sido? Ajá. Bueno, Y sobre todo quizás, ¿qué le diría usted a estas madres que obviamente están frente a ciertos miedos, incertidumbres y demás? Yo creo que usted es un súper buen ejemplo para cómo salir adelante y no derrotarse. ajá. Ok. Híjole, pregunta profunda. Bueno, primero que todo, quiero decirte una cosa que mi esencia, mi tendencia es a ser extremadamente dispersada. ¿Ok? Entonces, por eso es que he luchado toditita mi vida. ¿Ok? Bueno, no, toditita mi vida no. Desde que me gradué de universidad y que Bob creyó en mí, ¿ok? Que creyó en mí, me dieron esa primera oportunidad, ¿ok? Entonces, desde los 22 años, por ser dispersa, ¿verdad? Yo he tenido que crear sistemas, ¿ok? Y sistemas, te estoy hablando, ¿qué? Desde que, o sea, ¿qué es business development? ¿Ok? En una etapa de mi vida. ¿Qué era business development? ¿Ok? ¿Cuánto me aguanta la semana? La semana me aguanta probablemente 30 reuniones con candidatos. Si estoy viajando y abriendo país, porque nosotros abrimos país por país a lo visitador médico. ¿Qué quiere decir esto? En calle. ¿Okay? Y éramos un equipo, ¿verdad? En calle. ¿Cuántas reuniones nos aguanta la agenda? ¿Verdad? Bueno, nos aguanta 4 o 5 reuniones, más una cena, ¿ok? 6 encuentros diarios, ¿ok? Por 5 días, nos íbamos domingo en la noche, porque el lunes en la mañana estábamos en el primer desayuno, cuando estábamos abriendo países, entonces 30 reuniones, ¿ok? Sí, nos venimos en el vuelo de la noche, del viernes en la noche. Entonces, sistemas, ¿ok? Agendas llenas, agendas topadas, ¿verdad? Sistemas. Entonces, tú te puedes imaginar teniendo, ok, a startup por un lado, ok, y a 2 hijos por el otro. Para mí, nunca pude desconectarme yo de Search. Search era un hijo más. Y era el hijo que me permitía poner comida sobre la mesa para mis otros 2 hijos. Ahora, mis 2 hijos son mi vida. Son las personas por las cuales es mi why, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La vida son altos y bajos, ¿ok? Ahora obviamente te estoy diciendo todo lo que ha funcionado, pero hubieron muchas cosas que no funcionaron también, ¿verdad? ¿Cómo salís de esos momentos de bajón, ¿ok? Donde tú no estás bien, y si tú no estás bien, nada alrededor tuyo está bien. Así que ni tus hijos están bien o tu familia está bien, ¿ok? Ni tus startups, ni tu grupo, ni tu equipo va a estar bien porque tú no estás bien, ¿ok? Entonces, y te tengo que dar un poquito de contexto, o sea, no es como un straight answer, ¿ok? Entonces, aquí vamos a los siguientes mentores, ¿verdad? Y los ángeles que Dios te va poniendo, ¿verdad? Y una persona me llevó en todo lo que es un fortalecimiento personal, y es el programa de los 12 pasos, ¿ok? Donde salís adelante a pesar de, y es un sistema, y es un sistema. Y eso es un sistema que yo lo trabajé por 5 años con esta persona, pero a lo obsesivo, ¿ok?
Y ese sistema está conmigo, ¿ok? Y yo vivo, ¿ok? En ese sistema. ¿Y qué es lo que me enseñó a ese sistema? Es, a Dios le voy a entregar las cosas que yo no puedo controlar. Y que estoy totalmente impotente a lo que ha pasado y que no lo puedo controlar. Él es mi partner. Él es mi mejor partner. ¿Ok? Él y yo somos una mancuernilla. ¿Ok? Y yo voy a trabajar desmedidamente, ¿okay? Lo que puedo controlar. ¿Okay? Entonces, al yo poder descargar emocionalmente las cargas que yo no podía manejar, me sentí light. Y me sentí liberada y me sentí acompañada y me sentí amada por un amor perfecto, que es Dios. ¿Okay? Y esa Irene que había quedado apachada, porque de vuelta todos tenemos bajones en nuestra vida, volvió a resurgir, pero una reloaded. Entonces, cuando resurge esa Irene, okay, yo vuelvo a ver lo que es la luz y estos horizontes donde yo podía tener perfección a pesar de. ¿Okay? Oímos, perfección para mí, ¿okay? A pesar de todo lo que no funcionaba, a pesar de todo. Y una de las cosas era, o sea, yo tenía 2 hijos y yo iba a tener una familia perfecta. Y esa familia perfecta era mis 2 hijos y yo. ¿Okay? Dios al centro. Dios y la Virgen al centro. Y yo tuve la familia perfecta y no tenía nada que desearle a ninguna otra familia. 1. Y 2, en el tema del trabajo, ¿okay? Yo ya estaba lúcida. Entonces regresé, ¿okay? Y entonces, de vuelta, esa misma energía, esa misma bienestar, ¿okay? Que estaba surgiendo de adentro, lo transmitís y volvés, ¿okay? A encender a todo el ecosistema alrededor tuyo con luz. Entonces, si tú estás bien, todo alrededor tuyo está bien. Entonces yo cambié. Entonces regresamos ya aquí a la madre soltera, a mis 2 hijos, ¿ok? Y cómo los saqué adelante, ¿ok? Porque sí se puede, claro. Dado mi historia, dada mi realidad, o sea, yo estaba en startups, ¿verdad? Y seguimos 30 años y seguimos en startup mode, ¿verdad? Entonces no era un 9 to 5 job. Yo nunca he tenido un 9 a 5, nunca, ¿ok? Todos los días de mi vida, si no estaba de viaje, por trabajo, fui a dejar a mis hijos al colegio. Nunca los pude ir a traer, ¿okay? Porque estaba trabajando, pero todos los días los fui a dejar. ¿Okay? Pero, primero, todo lo que es el complejo de la mamá que trabaja y que deja a los hijos, todo eso, me quité todas esas capas. ¿Okay? Todo eso, de veras. Que realmente son como limitantes que uno mismo son las barreras emocionales que uno se pone. ¿Okay? Son las barreras emocionales que uno se pone y que te limita al 100% y quita toditito tu potencial de poder hacer cosas extraordinarias. ¿Ok? Yo, bueno, no yo, sino que pues, el sistema, ¿ok? La bendición que Dios me dio, ¿ok? Es de poder ver, ¿ok? Cómo quería llevar la vida. Y yo quería hijos independientes. Y lo que hice es, mis hijos se volvieron parte de el 100% de mi vida. O sea, no era trabajo y casa, sino que ellos sabían que su mamá tenía que trabajar, que su mamá trabajaba de sol a sol, ¿ok? Los estaba briefing, ¿okay? De los proyectos que estábamos trabajando. Obviamente uno customiza las historias, lo baja al nivel que ellos están, pero los empezás a tratar casi como mis conversaciones con ellos eran conversaciones de negocios, pero de negocios interesantes y que no se aguantaban por verme en la noche y decirme, mamá, contame qué tal te fue. Cool. Ok, mamá, ¿qué tal te está yendo en la negociación de la venta de la compañía? Contame. Y te van a dar lo que sea. Yo obviamente ahí también uno se puede inventar cosas y ponerse lo más interesante, el storytelling, pero ellos ya están creciendo. Eran cuentos corporativos. Y esa era mi vida. Mi vida era corporativa. Yo no tenía mucho espacio para hacer otras cosas, ¿verdad? Bendito Dios, tengo excelentes amigos, familias, ¿verdad? Siempre que estuvieron cerca de mí, pero pregúntale a ellos, o sea, yo me
tuve que dedicar a trabajar y a estar con mis hijos, ¿verdad? No me daba más la vida, Sí. ¿verdad? Y hacer ejercicio, porque eso nunca lo dejé, gracias a Dios, y nunca lo dejen porque te ayuda con las dopaminas y te ayuda a tu autoestima a sentirte bien, ¿verdad? Así que nunca dejen la parte de ejercicios. Pero entonces, ¿qué hice? Ellos se integraron en mi vida ejecutiva. Entonces, yo te puedo decir que mis hijos han comprado compañías, quebrado compañías, han hecho negociaciones, todo, a la par mía, en paralelo, ¿verdad? En su colegio, su mindset, era diferente, y los entrené que pensaran de esa manera, Ahora ellos ya tienen sus vidas y ¿sabes qué? El amor incondicional lo sintieron siempre, pero el sistema de capacidad, el capacity building, que yo aprendí a una edad mucho más tarde, se los enseñé a ellos cuando yo lo aprendí, y lo puse en práctica. Entonces, como yo les digo a ellos, bueno, ustedes no van a cometer los errores que mami cometió porque ustedes tienen a Dios como centro de su vida desde una edad mucho más temprana, de cuando yo empecé mi vida con Dios. Entonces, es una relación bien estrecha, vivimos momentos altos y bajos juntos. Se dieron cuenta de muchísimas cosas, lo bueno y lo no tan bueno, la vivimos juntas, pero nunca les pasé a ellos ningún tipo de responsabilidad. Se les digo, ustedes no se preocupen, o Dios está a cargo o mami está a cargo, ustedes estudien, ustedes estudian y ustedes tienen su carga, entonces cada uno, we were a team. Entonces, de vuelta, fue más para decirte, era la familia perfecta para la realidad de vida que yo tenía. Entonces, le puedo decir a las mamás, 1, no tengan sentido de culpabilidad. 2, tráiganselos al negocio. Cuéntenles lo bueno y lo no tan bueno, pero no con el objetivo de desahogar, sino que con un objetivo de formación. Ábranle las mentes, ¿verdad? A nivel mundo, todo lo que es tecnología, todo eso, ahí está. Pero esas lecciones de cómo salir adelante emocionalmente, cómo automotivarse, no esperar que nadie, te dé las cosas, sino que autoprovocarlas o tú dáselas a las otras personas. Todo eso creo que es una gran enseñanza y que uno lo puede dar siempre y cuando uno sea el ejemplo. Y si quieres ser el ejemplo, te tienes que preparar. Uno tiene que estar, fuerte, ¿verdad? Y es mentira que vas a estar fuerte todo el tiempo. Es como decir, voy a estar lúcida siempre. Imposible. Hay momentos de lucidez y hay momentos de burnout. Si está burnout, me tengo que recuperar, tengo que volver, tengo que dormir para volver a relanzarte. La vida es de relanzamientos, humanos, personales, todo el tiempo, y eso le llamo breakthroughs. Y así como te estoy hablando, Robert, y así como le hablo a mis hijos ahorita, pues ya son mayores y ahorita es una relación más de a dónde les puedo crear valor en estas etapas porque ya tienen 26 y 28 años. Pero como te estoy hablando, así es como le hablamos a los candidatos, ¿verdad? Ellos, todos tenemos talentos, todos tenemos altos y bajos, todos tenemos miedos, pero todos podemos salir adelante y hay sistemas, para salir adelante. Salir adelante, como decirte, es que tenías que salir adelante. Bueno, ¿cómo? Hay sistemas y te los estoy dando. Ese programa de los 12 pasos es espectacular. Estés bien o no estés bien. Lo vamos a compartir, lo vamos a poner por acá para que lo puedan conocer. Totalmente. Bueno, Irene se va a animar a manejar. Aquí estoy. ¿Cómo no voy a manejar esta nave? Solo ten en cuenta que este carro tiene una capacidad, es un motor 2.0 turbo, y en menos de 7 segundos puede pasar de 0 a 100.
Ok, pero no te quiero matar. Es rápido, es rápido. Ok. Va con mi personalidad. Va con su personalidad, totalmente. Okay. Mire, yo quizás hace como, ¿cuánto? 4 meses quizás, tuve una conversación con Irene que me cambió el mindset totalmente. Y es el tema de cuándo realmente empieza la empleabilidad del talento. Entonces, Irene en ese entonces me enseñó su super Excel de cómo creó desde su sistema, porque Irene es de sistemas, cuál fue el sistema de parenting. Quiero que por favor cuente uno de los secretos. Yo sé que muchos padres de familia van a agradecer al Excel del sistema de parenting que tuvo Irene. Sí. Bueno, regresando a integrando lo que es el estilo de vida, porque fue un estilo de vida familiar y profesional, ¿verdad? Y porque la había vivido yo, ¿okay? Donde en mi caso a mí alguien me dio la oportunidad a los 22 años. Y después de ver tanto currículum perfecto, que ¿a qué le llamo el currículum perfecto? Es que hicieron lo que tenían que estar haciendo cuando lo tenían que estar haciendo en las carreras, ¿okay? Me di cuenta de que a los hijos hay que ponerlos en un sistema, ¿okay? Y hay que ponerlos en un sistema no en high school, hay que ponerlos en un sistema desde antes. Yo empecé cuando estaban en 6º, 7º grado. Si hubiera podido empezar antes, hubiera empezado antes, pero obviamente no tenía yo la luz todavía, no tenía la luz. Pero cuando tuve la luz, entonces lo que hice es, ok, yo tengo que acompañar a mis hijos, okay, en un proceso para que puedan lograr su máximo potencial. El potencial es de ellos, el talento es de ellos, la gestión es de ellos, pero yo tengo que map them, okay, crear el ecosistema la ruta, la hoja de vuelo, y esa hoja de vuelo se vuelve estilo de vida, okay, se vuelve de vida. Entonces lo que hice, okay, yo agarré los pilares de la National Honor Society, okay, y prácticamente los quebré en un dashboard, okay. En un dashboard estamos hablando de que uno estaba en 6º y el otro estaba en 8º, okay, grados. Okay, y empecé a hacer un levantamiento de qué es lo que estaban haciendo en academics, en servicio social, en internships, a esa edad, ¿ok? En extracurricular activities, ¿ok? Y empecé a hacer un inventario y obviamente cada uno era un mundo diferente, 2 perfiles totalmente diferentes. Y en base a eso, okay, empecé a que ellos entendieran qué eran estos 4 o 5 bloques que eran súper importantes, okay, tenerlos en mente, casi como los objetivos estratégicos. Okay, imagínate, yo hablando del 4º y 6º grado, en un rotafolio en el segundo piso de la sala familiar, yo tenía así todo y como estaba con luz, es que esa es la gran diferencia. Como estaba con luz, ya había salido de todo mi programa de fortalecimiento, okay, personal, etcétera, okay, no te puedes imaginar cómo todo el mundo me estaba poniendo atención, ¿verdad? Había luz en la casa, mi casa era una casa de luz, mucha bendición. Más okay, aceleramiento del normal. En todo sentido, y de que estos niños me estaban poniendo atención, o sea, y que se interesaron, obviamente todo storytelling y toda la cosa, ¿verdad? Y no podía sentar a los 2 al mismo tiempo, okay, porque como son perfiles diferentes, iban en 2 niveles diferentes, ¿verdad? Uno en 6º y el otro en creo que era 8º y 6º, 8º y 6º, entonces los agarraba uno por uno, ¿verdad? Entonces, ok, ahí empezás. Ok, a decir, ok, aquí hace falta, bueno, ¿cuál va a ser tu internship para este summer? Perfecto, vas a ir al car wash, ok. Entonces, ¿cómo le conseguía el trabajo en el car wash? Bueno, su amigo Alejandro, ok, el papá trabajaba en una de las distribuidoras de carros, ok, perfecto. Entonces consigamos ahí y van a ir a trabajar en car wash. Entonces, obviamente, todo relativo a
el nivel en que estaban, ¿verdad? Después, ya cuando empezaron en 11º grado, mi hermano pues trabajaba en Wall Street y yo le dije, aquí tenés que pedir favores, Sí. ¿verdad? Tenés que pedir favores bueno, ya se fueron a trabajar a Wall Street los dos trabajando en Excel, ¿ok? Para un analista financiero, ¿verdad? Obviamente antes ya los había metido yo en las clases de Excel para que no fueran a hacer, o sea, los tenés que ir preparando. Sí. Pero le vas trazando una ruta, ¿verdad? Porque ¿cuál es tu goal? Es que tengan ese perfil 360 y ojo, ¿ok? Todo esto en paralelo estaba naciendo Joven 360. Ajá. Entonces, es como lo que yo estaba viviendo en lo profesional, yo lo traje a mi casa, ¿ok? Exactamente, solo que el nivel, ¿verdad? Sí. De niños de high school. Sí. Entonces, así fue como yo lo saqué adelante. Bueno, ellos se sacan adelante porque es su talento, pero cómo lo vas acompañando. Sí. Y por el otro lado me sentí una mamá productiva, que le estaba creando valor a mis hijos, Sí. ¿verdad? Y darle sentido también a las actividades. Sí, a las en el área donde yo les agregaba valor. O sea, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo nunca les pude dar a mis hijos es que yo nunca les cociné. Nunca les cociné. Mis hijos jamás van a tener recuerdos de mí, ok, cocinándoles porque nunca les cociné. Okay, pero ¿sabes qué? Van a tener recuerdos de mí de otras áreas. Sí. Y esa fue mi realidad de vida. Okay, y estoy bien con eso. Okay, ya no, de vuelta, no te vuelves a victimizar, Sí. que no logré esto, que no. No, logré esto y lograste esto. Y ahora si tú hablas con ellos, ojalá que un día los entrevisten más adelante. Okay, me encantaría ver qué es lo que dicen. Pero yo, al final, eso sos tú. ¿Cómo te sentís? Yo hice lo que pude en base a la realidad. Y todo lo otro que no lo logré, ¿okay? Dios me abrió esas puertas que yo no pude. Y al final es moverte en la vida y seguir adelante. Porque la vida es de surfearla. Sí. Altos y bajos. Irene, ¿cuáles serían, ahorita que estamos casi llegando a Search, cuáles serían las 2, 3 reflexiones así que les puedes dar a los ejecutivos y líderes que nos están escuchando o viendo? 1. Tener a Dios como centro de tu vida, es tu mejor partner. ¿Okay? Lo que no puedes hablar con nadie, háblalo con Él. ¿Okay? Y lo que no puedas manejar, que Él te lo maneje. 1. 2. Manos perezosas empobrecen. Brazos trabajadores enriquecen. Proverbios. ¿Qué quiere decir eso? Seguir trabajando, ¿okay? Porque la única manera de hacerla es trabajar durísimo. No duro, durísimo. Inteligente, pero durísimo. Sí. ¿Okay? Y 3 es tener un ideal personal. ¿Y cuál es el ideal personal? El ideal personal es tú, cada uno de nosotros. No tenemos que imitar a nadie. Somos seres que estamos dotados con dones, que ya vienen, ya estamos programados. Ya Dios nos mandó con talento, dones. Hay otros talentos que los desarrollamos en la vida. Y desarrollemos lo que nos viene fácil. Ahí es donde están los verdaderos dones, lo que nos viene fácil. Entonces, ese es tu propósito de vida. Si tú tienes esos dones y Dios te mandó con esos dones que son las cosas que se te hacen fáciles, pues entonces ponerlos al servicio y hacer que tu trabajo no sea trabajo, sino que sea un servicio hacia los demás y que tenga un propósito. Exacto, que tu levantarte de cada día tenga ese propósito. Y ese propósito te va a llevar a la prosperidad. Y la prosperidad, uno de los ejes de la prosperidad es lo económico. Pero hay prosperidad emocional, hay prosperidad familiar y hay prosperidad económica. Entonces esas serían las 3 cosas que yo se las dijera a un joven, a un mid-management, a un C-level, a un board member, a un presidente de la república. Y eso pues ha sido
mi historia. Así que Irene, gracias de veras. Llegamos a Search y venimos de lujo. no, Venimos me con calor, encanta, sí. de veras, o sea... Aquí le puedes poner los colores. Robert, ¿estás seguro que no me lo puedo llevar? No, claro que sí. Ya vamos Bueno. a hablar con nuestros amigos de Mercedes. Bueno, hablemos porque me encanta demasiado. Muchísimas gracias. Vamos, llegamos a Search. Irene, Llegamos a Search. de veras, gracias en nombre del grupo y de nuestros amigos de Inchcape y Mercedes-Benz. Le agradecemos un montón por haberse prestado a este formato. La verdad que es súper chivo. Pudimos conocer la versión más humana de Irene. Última pregunta. ¿A qué CEO nos recomendaría usted entrevistar en la próxima temporada? A Santiago Inverton. Santiago Inverton, de la nueva generación, de las compañías que lo han hecho bien, en esa sucesión pensada. No te vas a equivocar, Santiago Inverton. Dale. Súper. Irene, gracias. Ay, gracias. De veras, Robert. Y lo felicito, de veras. Me encantó el formato, me encantó ser parte de todo esto y gracias como también parte del grupo Search. Estamos, nos vemos.